Muy buenas a todos. El día de hoy, acá en Generación, tenemos un espacio muy importante con el licenciado Jaime Dunn. ¿Cómo está, licenciado? Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor, un gusto estar aquí con Genes Reacción. Me parece fantástico además estar en una hermosa ciudad, estar en este hermoso café aquí en La Recoleta, viendo esta linda ciudad de Sucre. Así es, estamos en Time and Coffee el día de hoy. Y bueno, para empezar, Jaime, quiero preguntarte, ¿quién es Jaime Dunn? Mira, Jaime Dunn es un ciudadano boliviano nacido en Camiri un 21 de mayo de 1968. Es un protestón porque cree que siempre las cosas pueden ser mejor. Jaime Dunn cree que hay que hablar las cosas claras, hay que decir la verdad. Y es un protestón y busca que se pueda estimular a la gente a promover el cambio y a actuar por el cambio. No soporto a los quejones y Bolivia está lleno lamentablemente de gente que se queja o ve la situación del país como un gran argumento para tomarnos un café, pero de ahí no sale absolutamente nada. Es momento de actuar. Soy una persona que cree fielmente y de manera inequívoca en el derecho a la vida, la libertad a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Qué interesante, Jaime. Y cuéntanos un poco sobre tu historia de académico. ¿Estudiaste colegio acá o saliste? Porque creo que hiciste universidad afuera, ¿verdad? Sí, mira, yo fui al colegio José Manuel Aponte de niño en la ciudad de Camiri. Después me fui a vivir a la ciudad de La Paz. Entré al colegio que hoy en día es el Colegio San Ignacio, en el barrio de Sehuencoma. Y cuando estaba en el equivalente al segundo medio sería, hoy en día ya no sé cómo funciona el sistema, es decir, antes de graduarme del colegio, adelanto los exámenes porque que tenía que ir a Estados Unidos, había ganado, en ese momento habían becas para intercambios con American Field Service o AFS. Entonces gano esta beca para irme de intercambio a vivir a los Estados Unidos durante un año y estudiar el colegio, pero por temas de edad y fechas de nacimiento y cosas así, tenía que adelantar el año de colegio, es decir, el tercero medio, y hacer el cuarto medio, el último año en Estados Unidos. Y a raíz de eso se hace un procedimiento a través del Ministerio de Educación y me dicen, señor, usted puede adelantar, pero sí 3 meses tiene que ir a un colegio para adelantar exámenes y ir. Y bueno, pasó por mi vida, capaz el primer hombre en haber sido estudiante en el Liceo de Señoritas La Paz, donde he terminado mi tercero medio, de alguna manera, en 2-3 meses. La he pasado muy bien, ha sido fantástico. Y después me fui a Estados Unidos, ya con vencido ese tercero medio, a entrar al último año de colegio en un pueblito cercano a una ciudad que se llama Syracuse, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y más o menos a unas 3-4 horas de la ciudad de Nueva York. Lo que se llama high school hiciste, ¿no? Exacto, terminé el high school. Ahí en el high school se me presentaron oportunidades de aplicar a varias universidades en los Estados Unidos. Mandé mis aplicaciones, obviamente buscando becas y todo lo que es necesario para un estudiante, porque esos precios en esas universidades privadas son increíblemente altas. Y logré una beca de más del 90%, prácticamente el 100%, en una universidad que se llama Colgate University. Colgate es Colgate, es la marca del colino. ¿Y por qué? Porque claro, no, lo que pasa es que el inventor de la pasta de dientes se volvió un hombre muy rico, billonario, y él funda esta universidad con su fortuna en 1800 y algo,
y es la universidad que lleva obviamente su nombre. Voy ahí, entro estudiando física y matemáticas, y en Estados Unidos los primeros 2 años en realidad tú puedes estudiar de todo o debes estudiar de todo. ¿Los Y primeros 2 recién, años? exacto, y después recién defines tu carrera. Ok. Entonces entré con física, matemáticas, tomaba clases de ciencias políticas, relaciones internacionales, historia, O sea, y picoteas de a poco, todo, ¿no? absolutamente de todo. Me interesa mucho el tema de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Soy escogido dentro de un grupo de estudiantes a estudiar en Ginebra, en Suiza, y al mismo tiempo poder estudiar el tema de física, o sea, para estudiar el tema de ciencias políticas. También hago una pasantía en Naciones Unidas, en Ginebra. Y cerca de Ginebra, entre Ginebra y Francia, tienes un acelerador nuclear que se llama el Sí. CERN, el acelerador más potente del mundo. Y como estudiaba física y matemáticas, tengo la posibilidad también de hacer una especie de pasantía en el O sea, acelerador viste el nuclear. Entonces acelerador. estaba entre hacer política, relaciones internacionales, y también física nuclear, y tratando de que no haya contaminación tóxica y se vuelva la política tóxica, porque puede ser muy tóxica más que el acelerador nuclear. Es una época, en mi vida tengo algunos eventos muy curiosos que han marcado mucho mi vida, y en ese momento, bueno, era época de Navidad. Nosotros festejamos la Navidad, ¿no es cierto? No el 25, sino la noche del 24. Entonces mi hermana estudiaba en la Universidad de Kansas, y yo regreso, me adelanto en un día, sí, prácticamente un día o 2 días, a Kansas. Me vengo de Ginebra para pasar la Navidad. Y cuando llego a Kansas al día siguiente, en Navidad, veo la noticia de que un avión de Pan Am ha sufrido un ataque terrorista y mueren mis compañeros, muchos de mis compañeros con los que había ido a hacer esa pasantía a Ginebra. Y eso marca mi vida, ¿no? Y me hace repensar muchas cosas, y decido, tengo que ir por el tema de relaciones internacionales, ver más el tema político, y cambio mi carrera de física y matemáticas a relaciones internacionales, ciencias políticas. Me gradúo de la universidad con eso. Había hecho un negocio de vender chompas de alpaca en mi universidad. Fui muy exitoso, la verdad, con eso. Wow. Y me empiezan a entrevistar empresas de ventas de ropa muy grandes, como Bloomingdale's, Abraham Strauss y estas marcas mundiales. Y me aparece la posibilidad de entrevistarme con una empresa que se llamaba en su momento Mabel Nugent. Me dicen, no es una empresa muy grande de ropa, pero busca gente a nivel mundial para sus tiendas. Voy, y en la entrevista, lo primero que me dice el que me está entrevistando, el representante de Mabel Nugent, me dice: bueno, Jaime, como debes saber, nosotros somos uno de los bancos de inversión en Wall Street más antiguos. Y yo pensé que era de ropa. Entonces me confundo en la entrevista, creo que lo hago bien, y termino trabajando en Wall Street. ¿Sí? Directo al mundo de las finanzas. Y ahí tengo que entrar a la escuela de finanzas, de mercado de capitales de la Bolsa de Nueva York. Estudio ahí, saco mis licencias para poder operar a nivel de los Estados Unidos, y donde la ley americana abarca. Trabajo en la bolsa a través de este banco de inversión durante varios años. Llego a ser muy joven, uno de los vicepresidentes más jóvenes de un banco de inversión en los Estados Unidos. Y un día recibo una llamada bien curiosa de un ciudadano llamado Max Fernández, Uy. que me pide que lo ayude a que la Cervecería Boliviana Nacional cotice en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y vengo invitado por él a Bolivia a trabajar en ese proyecto. En el camino me veo involucrado en realidad redactar la ley del mercado de valores de Bolivia. Okay. Trabajo en eso, más la emisión de los ADRs de la CBN en Nueva York. Se hace todo el trabajo.
Fallece don Max en un accidente aéreo. accidente aéreo, avión en el que yo estaba volando con él también, me salva un posible matrimonio. Oh, por Yo sé que a Dios. muchos que el matrimonio los mata, a mí me salva, porque estábamos en la planta de Nalbo de Oruro y yo tenía que continuar el viaje porque íbamos para Estados Unidos para ver los ADRs, y recibo una llamada de la novia diciendo: el cura ha dicho que si no vienes hoy a la clase prematrimonial, que es la última, no nos va a dar el permiso para casarnos. Entonces Max me presta su avión para volver. Llego a la ciudad del Alto, bajo, hago la clase prematrimonial y el día siguiente, era fin de semana, me voy con la novia a pasear por ahí y me entero que ese avión regresa, y al día siguiente lo recoge a Max y tienen este lamentable accidente, ¿no? Terrible, terrible. Y entonces yo digo, voy a terminar el trabajo que estoy haciendo con la CBN. Obviamente ya no se puede porque el nuevo cuerpo directivo, gerente general y presidente, a pesar que querían hacer la emisión, muchos se oponían y lamentablemente al final no se hace. Yo había venido temporalmente a Bolivia a terminar ese trabajo y estaba aprovechando mi vacación de Navidad y Año Nuevo para combinar esas vacaciones para poder hacer este trabajo también, porque la empresa no quería al final, mi banco de inversión, trabajar en eso. Y ahora que me pongo a pensar, vine por una vacación en Navidad y sigo aquí. Me quedé. Es como dice Steve Jobs, hay que conectar los puntos. Así es. ¿Hay empresas bolivianas que cotizan en bolsa actualmente? Hoy día, bueno, evidentemente sí en la Bolsa Boliviana de Valores, pero en el exterior había una que era una empresa de electricidad, la famosa COBE, que era Bolivian Power, distribuidora de electricidad de la ciudad de La Paz. Y mira, el mundo es tan pequeño que cuando yo estaba en Mavon Nugent, descubrí que mi banco de inversión en su portafolio era socio de una empresa que se llamaba Leucadia, no sé qué significará, creo que era en Arizona la sede de Leucadia, y haciendo seguimiento a Leucadia descubro que Leucadia era una especie de hedge fund, un fondo de inversión que invertía y era uno de los accionistas más grandes de la Bolivian Power en ese momento. Fíjate, la conexión con Bolivia fue totalmente casual. ¿Cuál es la probabilidad que terminas yendo a una entrevista para vender ropa, terminas en un banco de inversión y resulta que ese banco había tenido un portafolio con una empresa que invierte en Bolivia? Hasta donde sé, en ese momento era la única empresa. Pero fíjate, si hago, Víctor, un paréntesis. Mientras yo hacía el trabajo de inscribir la CBN, después de que se decide no hacer la inscripción de la CBN en la bolsa por la muerte de Max Fernández, varios bancos locales toman conocimiento de los bancos importantes de Bolivia de que había esa posibilidad de cotizar acciones allá, y hago más un trabajo de poner en contacto con el Bank of New York y Mellon Bank y qué sé yo, y por lo menos unos 3 bancos bolivianos llegan a cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York por un periodo muy corto de tiempo, yo no sé por qué, y retiran después sus acciones. Pero sí se dio eso. Además, también añado lo que tú dices, conocer un candidato presidencial en ese tiempo como era Max Fernández. Sí. Travesía, no, además un hombre, yo aprendí mucho de él, un hombre muy, a pesar de todo, un hombre bien solitario, bien pensante, y capaz una de las cualidades más importantes que vi en Max es que era una persona que sabía claramente sus límites en absolutamente todo. Y no tenía nunca miedo de decir yo no sé o no entiendo. Nunca. En eso era muy transparente. Yo creo que eso ha hecho que sea un hombre exitoso como lo fue. Recuerdo que una vez en su oficina me pide que vea un mapa y era el Salar de Uyuni. Y él ya había hecho hacer estudios
en el Salar de Uyuni y decía que sus asesores alemanes en esa época le habían dicho que había un gran potencial de litio en Uyuni y que no había la tecnología para hacerlo, pero algo con la sal se podía hacer. O sea, el hombre ya estaba pensando, ¿no? En cómo el país podría, digamos, explotar los beneficios que puede haber en el Salar de Uyuni. Y fue uno de sus cientos de proyectos, él murió con cientos de proyectos, pero lo importante era que tenía una idea, se le ocurría algo y decía, tráiganme al experto más grande del mundo en eso, lo quiero mañana aquí. Era un hombre así. A mí me da la faceta de un hombre ejemplo para el empresariado boliviano, porque mira, al menos yo veo que acá en Bolivia está muy arraigada la costumbre de pensar que el que tiene plata es malo, de pensar que el que puede tener empresa es malo. Pero él venía de una familia de bajos recursos. Quillacollo, sí, de sí, Quillacollo. y además donde las condiciones no eran como para estudias, te esfuerzas, te vas a Harvard y haces tu fortuna en otro lado. Tú, a mi parecer, él sí es la forma de empresario boliviano. ¿Tú crees que él podría ser, o qué rescatas de eso para los futuros jóvenes que quieren ser empresarios, que quieren meterse en este ámbito? Mira, yo creo que una de las cosas que irradia como ejemplo la vida de Max Fernández es que evidentemente no importa de qué clase social vienes y tienes las posibilidades, las oportunidades y más que todo la capacidad, la imaginación, la creatividad y la decisión de decir, ¿no? Quiero hacer esto y busco el apoyo para eso y armas equipo. Max era una persona de equipo. Estoy hablando en el ámbito totalmente empresarial. En el tema político yo la verdad lo vi actuar muy poco, además no me involucraba en eso. Pero era una persona de mucho equipo, ¿no? Mucho suena a cientos, pero no. Pequeños, pero equipo, de alta eficiencia. Una persona que tenía el olfato para identificar oportunidades de negocio y una persona obviamente tremendamente carismática y una persona que no tenía miedo a decir soy empresario, soy exitoso. No como ahora que se ve a muchos escondiéndose, no quiero ni siquiera usar traje y corbata porque eso es señal de burgués, de estatus, más allá. No. Él más bien todo lo contrario. Y además él decía, ¿no? Me acuerdo, él mencionaba palabras como si yo tengo recursos y puedo comprar cosas, ¿por qué no lo haría? Me decía, ¿no? ¿Por qué no lo haría? ¿No? Y él nunca escondía el hecho que tenía recursos, ¿no? Tenía autos de lujo, tenía casas hermosas, estaba siempre bien atendido. Había curiosidades muy interesantes, a veces él almorzaba solo, pero no era tan solo porque había un piano de cola ahí en su comedor en la CBN, no me acuerdo qué piso era, el tercero o el cuarto. Y siempre había el pianista que le tocaba mientras él almorzaba, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas, pero yo digo, al final de cuentas, un hombre exitoso que se ha ganado esos recursos, ese patrimonio, lo ha armado con trabajo, con honestidad, y lo tiene de manera legítima. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, no tienes por qué andar escondiendo eso. A mi punto de vista, este fue tu primer guiño, por así decirlo, en la política, conocerlo a él, querido Jaime. Ahora, antes de pasar a tus inicios políticos y tus ideas que estás tratando de trazar en esta nueva Bolivia de bicentenario, quiero preguntar un poco a la gente, les hablas de bolsa de inversión, bolsa de valores, fondos, se imaginan dos cosas, a mi parecer. O el lobo de Wall Street, que ganas millones y te puede hacer rico en 2 semanas. O, bueno, como es el caso de muchas otras
transnacionales en Bolivia, casos de empresas apropiándose de, de recursos. ¿Cuál es tu mirada? O sea, tú que lo has vivido adentro, ¿nos puedes dar una pequeña explicación de cómo funcionan las cosas ahí adentro? Si una empresa que necesita billete de la gente, Sí. ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo lo pintan? Mira, lo ponemos de la siguiente manera. Una bolsa de valores es un mecanismo por el cual las empresas buscan financiamiento y levantan dinero. ¿De quién? Principalmente de la gente. Principalmente de quienes tienen ciertos ahorros y están dispuestos, evidentemente se toma un riesgo, pero a poner a trabajar su dinero, ¿no es cierto?, en una inversión, sea a corto, mediano o largo plazo. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 ciudadanos tiene algún tipo de inversión en la bolsa de valores. Y esta es una estadística antigua, a mí se me hace que es 1 en 3, de manera directa. Y los otros 2 o los otros 4 lo hacen de manera indirecta, capaz a través de sus fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Primer tema. Segundo, es imposible pensar en el desarrollo de un país si no tienes un mecanismo de financiamiento como una bolsa de valores. En la bolsa de valores puedes emitir deuda o puedes emitir acciones para tener socios. ¿Ok? Y estamos acostumbrados en Bolivia a tener una empresa de 2 socios o la familia socia o 5 socios. No, aquí tienes miles de socios. Y eso hace de que puedas levantar los recursos rápidamente. Porque hay gente buscando cómo invertir. Entonces te aparece, creo que un gran ejemplo es Elon Musk. Él tiene una idea, ve que no tiene plata y lleva su empresa, que es más una idea que empresa, la inscribe en la bolsa y te levanta 15,000 millones de dólares. La gente apuesta por la idea. Exacto, ¿no? Y se vuelven socios de Elon Musk. Oh. Te voy a confesar, Víctor, una cosa. Confésame una cosa, gente. Soy socio de Elon Musk. Oh, por Dios, ¿en serio? Soy socio de Bill Gates. Wow. Y soy socio de una cantidad de empresarios y otros que ni siquiera conozco. ¿Cuánto he invertido en Tesla? Un monto pequeño, pero me hace legalmente socio. Claro. ¿Cuánto necesitas mínimo para ser socio de Elon Musk e invertir en Tesla? Bueno, hay que ver el precio de Tesla en cuánto está, pero con $80, $150 te puedes volver socio de uno de estos grandes empresarios. Wow. Ahora, esa inversión a mediano y largo plazo es una excelente inversión. Cuando Steve Jobs estaba vivo, cuando yo decía soy socio de Steve Jobs con una cantidad de plata, o sea, suena a millones, pero en realidad con $100, $50 ya puedes entrar a invertir en estas empresas. Y mi inversión, por ejemplo, con Apple, en promedio, si tú ves los últimos más o menos 10, 12 años, va a tener una rentabilidad cercana al 70% al año. Entonces, mi gran pregunta, y esto es lo que me frustra, de cómo los bolivianos, cada ciudadano, cada uno de ustedes, tú, ¿por qué no tienes la posibilidad de hacerlo? O sea, el gobierno, y yo empujo algo que llamo el capitalismo popular, ¿no? El capitalismo de la gente, ¿no? De la gente a pie, que es capitalista, tiene que tener los mecanismos para invertir en su país y fuera de Bolivia. ¿Por qué no hacemos, no es cierto, de que nuestro mercado de capitales esté sincronizado en tiempo real con las bolsas más grandes del mundo? Entonces yo, boliviano, invierto en Bolivia, puedo abrir un DPF en un banco o si quiero me compro acciones de Apple o de Microsoft. ¿Por qué no? Si en el resto del mundo se hace eso. Entonces, fíjate, si tú haces inversiones así, de aquí 30, 40 años, es más, cuando llegues a tu jubilación, puede ser que ya tienes ahí un ahorro importantísimo.
Porque eso en el tiempo empieza a valer cada vez más. Evidentemente hay oscilaciones de precio en el día a día, pero a la larga son grandes inversiones. No solo eso, ¿por qué los fondos de pensiones de Bolivia no han invertido, no se los ha dejado invertir en el exterior? No pueden invertir en... En realidad la ley dice que pueden, pero los reglamentos no los dejan. Imagínate si hace simplemente 10 años, 15 años, los hubieran dejado invertir en Facebook, en Microsoft, tendríamos una rentabilidad tremendamente grande en nuestros fondos de pensiones, ¿no? Los fondos de pensiones de Chile lo hacen. Llevan su plata al exterior. Exactamente, y por eso yo propongo, dentro de porque tengo un plan de gobierno, que los recursos de nuestras pensiones se tienen que poder invertir afuera. Ahora, debes de poder escoger a alguien que te administre tu fondo de pensiones, o como pasa en otros países, tú, Víctor, deberías poder administrar tu propia plata de tu fondo de pensiones. Mala idea, Jaime. Y bueno, pero ¿qué va a suceder, Víctor? Sí, pero también van a aparecer, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo mi fondo de pensiones porque he trabajado en Estados Unidos, te contaba en un banco de inversión y todo eso. Ese dinerito que aportaba todos los meses y la contraparte que me ponía la empresa, yo lo invertí todito en acciones de empresas. Lo he administrado yo. Y lo sigo, hasta el día de hoy, lo sigo administrando yo. Claro. ¿No? Entonces yo sé cuánto tengo, cómo gano, cómo pierdo, pero obviamente sé cómo hacerlo. Pero otra persona que no sabría cómo hacerlo, se contrata a lo que se llama un asesor de inversiones. Entonces generamos en Bolivia una nueva carrera, una nueva profesión, el asesor de inversiones, que, valga la aclaración, sí existe hoy en Bolivia, el asesor de inversiones. Pero no, existe en la bolsa, te dan el título de asesor de inversiones. Obviamente es para comprar DPFs del banco, no sirve para otra cosa más, ¿no? Porque nuestra bolsa es totalmente subdesarrollada, necesita muchísimo apoyo nuestra bolsa, pero apoyo de los propios participantes para empezar, y lamentablemente es víctima, la Bolsa Boliviana de Valores, de la ultra, recontra, hiperregulación. Es regulada por un grupo de individuos que en su vida no han comprado un DPF. Nunca. Y ellos deciden qué se hace en la bolsa, imagínate, ¿no? Pues tremendo lo que nos acabas de decir. Jaime, has tocado un punto muy importante. Cuando yo te he conocido más o menos por las redes, hace 1 año y medio, casi 2, si no estoy mal, tú hablabas mucho sobre el capitalismo popular. Dabas a entender ese término de que aquella persona que el capitalismo puede ser popular. Todos pensamos que el socialismo es de las masas, pero tú has abierto una nueva idea de que el capitalismo puede ser también. En realidad lo es. Siempre lo fue. Pero ideológicamente está el problema. Así es. Ideológicamente se ha asociado a una burguesía, a un grupo de empresas extranjeras, a los ultra recontra trillonarios y billonarios. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Además, empecemos a pensar en el capitalismo y no nos vayamos a estas definiciones filosóficas, cuasi dogmáticas, ¿no es cierto?, sobre la definición de capitalismo. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es que cualquier individuo que toma capital, su ahorro, lo invierte, está tomando riesgo, pone ese dinerito a trabajar, está haciendo una actividad capitalista, y en el tiempo quiere obtener una rentabilidad acorde con el riesgo que está tomando. Está haciendo una actividad dentro del ámbito del capitalismo. ¿Por qué? Porque está utilizando su capital, ya sea para invertir en valores o para invertir en una empresa. Como yo digo, puede ser una empresa que agarra el barro y lo vuelve cerámica para crear riqueza. Eso es capitalismo. Cuando vemos la revolución industrial en 1750, cuando vemos que alguien agarra algo
lo transforma y le da valor y lo vende, o crea una máquina que me ayuda a acelerar el proceso de producción de algo, esa máquina cuesta plata, alguien invierte en eso se llama capital, y cuando tú ves una empresa en el balance dice patrimonio o capital, ¿no es cierto? Es capitalismo puro y duro. Y lo estamos ejerciendo todos los días, todos los que estamos haciendo algún tipo de actividad económica. Tienes una vendedora de dulces allá en la esquina. Yo puedo sentarme con ella, hacer un relevamiento de su stock de productos, debe tener unos 200 o 100 productitos, ¿no es cierto?, en caramelos de diferentes marcas y qué sé yo, no sé si 100, pero bueno, por lo menos 20, y le armo el activo de su negocio. Ella me va a decir los pasivos que tiene y le saco su capital, y por más que es una dulcera, tiene un balance, porque está haciendo una actividad económica, es un agente económico, será más pequeñito, pero lo es. El balance de ella, ¿en qué se diferencia del balance de una multinacional? En nada. Los dos balances tienen activo, pasivo y capital y patrimonio. Interesante. Solo que uno paga impuestos. Y claro, por supuesto, ¿no? Uno paga impuestos, el otro no paga impuestos. Y eso viene también a ser una decisión de negocios. Es una decisión de un agente económico. Muchas veces se ha dicho que aquel empresario que no paga impuestos es un desgraciado, que deberían ponerle 1001 procesos, tiene que pagar impuestos. No, ¿qué piensas tú? No. Es que depende en qué país estás y cuál es el mecanismo tributario y el mecanismo de recaudación fiscal que tienes. En un país donde tienes impuestos razonables, fáciles de cobrar, fáciles de pagar, donde no hay extorsión, no tienes pillos en el gobierno, o sea, es un impuesto que se tiene que pagar. Yo creo que no hay nadie, bueno, estoy generalizando, puede ser que muchos no quieran, pero yo no creo que no hay nadie que no esté dispuesto a pagar un impuesto si hay un beneficio mejor por hacerlo. O sea, es un tema de costo-beneficio. En Bolivia, ¿qué es lo que pasa? Tienes una minoría, tienes, a ver, un 85% de informalidad. Pero hay que tener en cuenta que esa es la informalidad en el nivel de ocupación, o sea, la fuerza laboral, 85% es informal y 15% es formal. Cuando ya hablas en empresas, en emprendimientos, es un poquito más bajo, pero igual es altísimo, 65-70% de las empresas son informales o de los emprendimientos económicos. Redondeemos a 70%. Entonces tú tienes 30% que son formales y 70% que son informales. El sistema tributario fiscal de Bolivia está tan mal y es tan coaccionador, injusto si quieres llamarlo, corrupto e ineficiente, que el 30% formal en realidad son víctimas. Son víctimas identificadas por el poder, por el Estado. Son víctimas. Y el 70% está más libre, digamos, porque ha tenido la habilidad de no ser víctima. Más inteligentes, más astutos. Sí, es así. Entonces, ¿cómo es posible que el 30% que está sufriendo, que todos los días dice, esta es una desgracia, ser formal es una condena, ¿para qué me he metido en esto? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que ese grupo de 30 quiera que el 70% venga a sufrir con ellos? O sea, yo lo veo así. O sea, me está yendo mal, la estoy pasando mal, estoy en esta cárcel, soy un esclavo. Ah, no, pero ellos también tienen que ser esclavos. ¿No sería, yo digo, mejor de que tú salgas de esa esclavitud y esa opresión y esa coacción y el formal, ¿no es cierto?, se acerque, pero nos encontremos en un lugar en la mitad? ¿No sería mejor eso? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vas a luchar contra la informalidad? Haciendo que ser formal tenga ventajas. Y las ventajas de ser formal sean mucho más que las ventajas de ser informal, como pasa en muchos países.
¿no es cierto? Aún en Estados Unidos hay un nivel de informalidad, pero es tremendamente bajo. Y la gente que está ya en la informalidad o está en actividades informales ve que no le responde el sistema. Y por eso es mejor volverse formal. En Bolivia hemos llegado a un punto donde la informalidad se ha vuelto hasta una opción. O sea, la formalidad está tan compleja, por ponerlo de alguna manera, que la informalidad es una opción. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo, de consultor, porque soy consultor financiero, me he reunido con directivos, gerentes de empresas, que terminando el año, por ejemplo, terminando el 2024, me han pedido una reunión y se han reunido en una mesa y en su plan estratégico estaba el considerar ser informales. O sea, ¿no es cierto? O sea, porque se ha vuelto una opción. No podemos más. O vamos a crear otra empresa en la informalidad porque formalmente no podemos. Entonces, la informalidad es el resultado de algo. Es el resultado de un estado burocrático pesado, coaccionador, extorsionador y corrupto. ¿Cómo es posible, de acuerdo al Doing Business del World Bank, del Banco Mundial, que el boliviano se pasa entre 7 y 8 meses del año, de los 12 meses, haciendo temas burocráticos y pagando impuestos, y más o menos 7 meses de ingresos del año los tiene que destinar al pago de tasas, licencias, autorizaciones, impuestos y actos de corrupción? O sea, es lo menos atractivo que hay. Hemos llegado a un punto en Bolivia, fíjate, yo lo veo así. A ver, una multa es obviamente una sanción por hacer algo mal. Pero en Bolivia hemos llegado a un extremo donde un impuesto se ha vuelto una multa por hacer algo bien. Y eso es inaceptable. Sí, la tasa de imposición es extraordinaria acá en Bolivia. Hablando sobre impuestos, hay diferentes tipos de impuestos, ¿no? Impuesto a la renta, el IVA, hay un IUE, hay varios. ¿Hay alguno que te parece ya exagerado que pasa el límite de la estupidez, por así decirlo, que haya impuesto el gobierno? Sí, mira, a ver, lo que pasa es que el sistema tributario boliviano es demasiado antiguo. En su momento era bastante razonable. Además no tenía siquiera la tecnología como lo tienes hoy día. Y estabas saliendo básicamente de una situación económica compleja, ¿no es cierto? En los 80s, donde era necesario realmente la creación de impuestos, porque en realidad nadie pagaba impuestos. Y eso tampoco está bien. O sea, los únicos que pagaban impuestos eran las empresas públicas, básicamente, y eran 2 o 3, ¿no? No había más. Entonces nace con la idea de generar un sistema impositivo sencillo y se reduce a, no sé, a 5 o 6 impuestos que siguen existiendo en su gran mayoría. Por la falta de tecnología no había cómo tener el impuesto a las utilidades. Entonces se genera el impuesto a la renta presunta de las empresas. Exacto, se llamaba el IRPE. O sea, presunta era, tú me tienes que decir más o menos cuándo crees que has ganado, ¿no? Vos dime un número y claro, y yo te creo, ¿no? El IRPE era con una declaración jurada y todo eso es después modificado y tienes el impuesto a la utilidad. El IRPE es reemplazado básicamente por el IUE en su momento, ¿no? Entonces el sistema tributario se va armando. El problema es que en el tiempo el sistema tributario se va desarmando. ¿A qué me refiero con eso? Empiezan a aparecer tantas normas, interpretaciones, regulaciones. Llega un momento, por ejemplo, donde el presupuesto general del Estado, y lo vemos hoy en día, y lo hemos visto todos estos últimos 20 años, no hay creación de nuevos impuestos, por supuesto. En el Parlamento no se ha discutido durante décadas nuevos impuestos. Pero dentro del presupuesto general del Estado siempre hablan
siempre abren una puertita en un artículo que dicen se modifica la ley tal, 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 tal y se adiciona tal, tal, tal. Y a través de un artículo de una ley que es un parrafito lleno de numeritos y artículos, modifican el sistema tributario. Hoy en día, Bolivia, fíjate, no recuerdo bien los números, pero la última vez que vi, tenías en mora, y si no me equivoco, era 20% más del monto recaudado en el año. O sea, la mora es más grande que el monto recaudado. Y esa mora, es atribuible al tema de que no se quiere pagar porque hay duda o hay un proceso judicial o administrativo por atrás que está cuestionando, ¿no es cierto?, la existencia de esa deuda. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto donde hoy en día tú haces una transacción, compras o vendes algo, o firmas un contrato y tu propio abogado tributario ya no te puede dar la respuesta correcta. Es más, te da una respuesta que refleja el fracaso del sistema, que te dice, Jaime, y tengo así, de ese tipo de resoluciones, de informes legales que dice, Jaime, de acuerdo a la ley, ese impuesto no hay que pagar. Y lo dice el artículo tal, 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 tal. Sin embargo, por seguridad, te aconsejo que lo pagues. Claro, porque te van a porque te van a reventar, sí, por más que la ley dice. Porque la ley no se respeta. A ver, ¿cómo explicas? Evidentemente hay temas de inflación, pero que el presupuesto general del Estado de Bolivia incorpora un incremento en la recaudación tributaria entre 2024 y 2025 del 18%. Si no estás incrementando impuestos, los impuestos son los mismos. Y no te habla que se va a ampliar el universo tributario. Te está diciendo que a los mismos les vamos a exprimir 18%. ¿Cómo? Fiscalización. Yo he hablado con personeros en una esquinita, de manera no oficial, de impuestos que tienen metas de recaudación. O sea, usted sale de mi oficina y me vuelve con una multa de 10,000 bolivianos. ¿Y cómo me vuelves con una multa de 10,000 bolivianos? O sea, hemos llegado a un punto donde el sistema tributario, por esto te digo, ha sido destruido en el tiempo y en vez de ser un mecanismo de recaudación tributaria por efectos de la actividad económica, se ha vuelto en gran parte en un mecanismo de recaudación de multas, que no es por actividad económica, es por el hecho de un tributo, ¿no es cierto?, mal pagado o supuestamente omitido. Y eso está mal y hay que cambiar absolutamente todo eso. Jaime, ¿cómo llegas a la política boliviana? ¿Cómo se te dio? Porque uno hay que tener coraje, yo creo, para ir y decir las cosas de frente, sobre todo en gobiernos que prácticamente han estado a un paso de ser Venezuela o Nuevas Cubas. ¿Cómo te insertas en este ámbito político inicialmente? Mira, Víctor, por la descripción que hacíamos al comienzo es porque ya estoy cansado de los quejones. Estoy cansado de la gente que dice, sí, está mal que alguien haga algo. La gente no se da cuenta que los que tenemos que hacer somos nosotros. O sea, nadie nos va a resolver nuestros problemas. No existe eso de que esto está mal y espero alguien lo resuelva para mí. No existe eso. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo he trabajado, evidentemente, en entidades financieras en el país. Durante años he visto de cerca el funcionamiento, especialmente de este gobierno. Y he llegado a un punto donde he puesto los pasaportes de la familia en la mesa con mi esposa y hemos dicho, aquí hay dos caminos, o continúo o me voy. Soy residente americano. Podrías irte cuando me da la gana. Y tengo fuentes de trabajo, gracias a Dios, no me falta. En Estados Unidos o en cualquier otro lugar, he estado asesorando en Centroamérica, hoy en día tengo contratos en Centroamérica y el Caribe, por ejemplo. Entonces tengo vigentes muchos de esos contratos.
Y lo digo en tus micrófonos. Soy un consultor informal en Bolivia. He tratado de formalizarme y me he dado cuenta que es terrible y no vale la pena. No tiene ningún sentido. Pero bueno, la decisión ha sido que realmente quiero, primero, que mis hijos, aunque no quieren vivir en Bolivia, dos de ellos, ¿no? Por lo menos mis nietos, ¿no? Realmente quieren vivir en Bolivia. Y yo quiero vivir en Bolivia, la verdad. La vida en el ámbito profesional me ha dado la oportunidad de conocer muchísimos países. He asesorado gobiernos, empresas, tan lejos como Egipto. He tenido la oportunidad de ayudar a trabajar en armar una bolsa de valores en Irak. Al final no lo concretamos por temas de seguridad, pero sí estuve en los inicios de ese proyecto. Pero al final de cuentas, este es nuestro país. Entonces, quienes tenemos la oportunidad de acceder a mecanismos como tu micrófono y poder hablar al respecto, creo que tenemos una obligación moral, ¿no es cierto?, de decir lo que pensamos. Ahora, evidentemente, la actividad política en Bolivia es un deporte de alto riesgo. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca. He tenido que llegar al nivel de hablar con profesionales, politólogos nacionales y extranjeros que me dan algunas guías, algunas ideas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia de cómo funciona a nivel internacional, a nivel local, y me dicen que la política en Bolivia lamentablemente viene involucrada con actos rudos y violentos por parte de quienes no están de acuerdo contigo, y el más violento siempre es el que tiene el poder. Va a usar la justicia. Ya me han aparecido procesos legales que ni siquiera sé de dónde vienen. Tengo abogados trabajando en eso. Responsabilidad civil por $2.04 de algo de hace 32 años atrás, que estoy tratando de averiguar cómo ha sido eso. ¿Una persecución? O sea, empiezan ese tipo de cosas. Y la primera respuesta que me da alguien que es experto en el tema me dice: Jaime, es época electoral. O sea, y he hablado con potenciales candidatos, porque hoy en día no hay candidatos formalmente, y no hay uno que no me haya dicho que tiene algún problema legal. Me dice: nos están activando absolutamente todo. O sea, y hemos escuchado algún candidato por ahí que le han resucitado algún caso, el otro por allá, el otro me dice: tengo 4. Pucha, y la verdad es que digo, bueno, no estoy solo, pero realmente mi solidaridad con ellos, aunque políticamente, ideológicamente no estoy de acuerdo con ellos, pero en muchas cosas, pero mi solidaridad con estos caballeros, porque caramba, ellos tienen temas penales. Por lo menos para mí son cositas de $2, ¿no? Pero te demuestra el poder que hay, ¿no? El poder que hay, ¿no? En siglos pasados, bueno, ni siquiera yendo muy atrás, pero antes linchaban a la oposición con la guillotina, de verdad, siglos atrás. Después era con las mafias políticas, te exterminaban. Es más, en Bolivia hemos estado en la época de en los años 80, con el exterminio de voces disidentes, pero literalmente asesinatos en la calle Harrington, políticos, senadores que han sido asesinados, potenciales candidatos algún día que han sido asesinados, el mismo asesinato de Marcelo Santa Cruz, Quiroga Santa Cruz. Hoy en día ya no se va por ese lado, ¿no es cierto? Pero se va por una forma moderna de linchar, que es usar la justicia y atacarte a tu patrimonio
Y ¿no es cierto? agotarte poco a poco. Y agotarte y exprimirte y quitarte la libertad poco a poco a través del ataque que hacen a tu patrimonio. Pero ojo, no se descarta que se pueda ir a una violencia mucho más grande. Y otra de las cosas que he aprendido en esta corta carrera política es que los candidatos en algún momento tienen que buscar la seguridad personal, física y de su familia. Sí, porque no eres solo vos, tienes a hijos, tienes Así a es. esposas. Debe ser un poco complicado. Bueno, Jaime, para ir terminando, tú hacías una referencia muy... Tú, un gran defensor de la libertad y la propiedad individual, hacías una reflexión de cómo antes los esclavos griegos usaban un arma que se llamaba... El peculio. ¿Nos puedes contar sobre eso? Ah, bueno, sí, mira. Eres el segundo que me pregunta alguna vez de eso. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero yo decía que en la antigua Grecia la definición de esclavo, ¿cuál era? Y la definición era esclavo es esclavo es aquel que no es dueño de nada, que no posee nada. El dueño de nada es esclavo. En otras palabras, el que no tiene propiedad privada es esclavo. Pero había un esclavo en particular, un tipo de esclavo, que sí la ley le permitía ser dueño de propiedad privada de una sola cosa, una espada. Lo llamaban el peculium. Y hoy día por eso la palabra peculio viene de eso, del peculium. En realidad, más que una espada, un arma de defensa personal. Y a ese esclavo especial que se permitía tener el peculio se lo llamaba gladiador. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de tener propiedad privada para con ese elemento lograr la libertad. Entonces él peleaba con su única propiedad privada y en caso de triunfar en la arena, era libre. Y aunque este elemento o lo que te cuento tiene connotaciones obviamente muy, muy profundas desde el punto de vista de la raíz de la palabra peculio, tiene aún elementos más profundos cuando pensamos en la propiedad privada y la libertad. Lo que queda claro y se evidencia después es que no hay libertad sin propiedad privada. Porque la libertad es algo que tienes que defender siempre. Y el mecanismo de defensa siempre viene por un mecanismo de propiedad privada. ¿Por qué los cubanos no protestan? Porque no pueden, no es que no quieren, no pueden. Los elementos de la protesta, especialmente si es pública, micrófonos como estos, no puedes tenerlos. O si quieres ir a una radio, la radio es del Estado. Quieres escribir en un periódico, eso es del gobierno cubano. Y por eso una forma por la cual tiene que avanzar el socialismo y el comunismo es expropiando la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es un elemento que te ayuda a ser libre y hay que quitar la libertad. Y adicionalmente, el tema es más significativo porque yo lo pongo de la siguiente manera. Para ser libre necesitas propiedad privada. Para tener propiedad privada, sí o sí necesitas seguridad jurídica. Y para tener seguridad jurídica necesitas tener Estado de Derecho, con igualdad ante la ley. Entonces fíjate al final, donde no hay ley, donde no hay respeto de la ley, donde no hay igualdad ante la ley, no hay propiedad privada que valga y no hay libertad. Si te das cuenta, si hemos perdido libertad en Bolivia, claro que sí. Aquí estamos en Sucre, 1809, 25 de mayo. Esta es una región donde se da el primer grito libertario. Estuve en la Casa de la Libertad hoy día en la mañana y sientes la libertad ahí adentro.
Pero ni bien sales del umbral de la puerta, te sientes menos libre. Si la libertad se podría medir como un tanque de gasolina, ¿no? Vacío y full, dentro de la Casa de Libertad sientes el tanque lleno. Sales afuera y es menos de cuarto tanque. Hemos perdido libertades. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, no hay igualdad ante la ley y hemos perdido propiedad privada como efecto de eso. Es más, se ha constitucionalizado el hecho que tu propiedad privada va a existir siempre y cuando cumpla una función social. Y eso lo va a determinar otro. Entonces ya no eres dueño realmente y ya no eres libre porque tu propiedad privada depende del criterio de otro. Entonces, esa historia del gladiador y el peculio no es solamente una linda historia, ¿no es cierto?, que ha quedado marcada dentro del vocabulario y la definición de esclavitud griego. Hasta el día de hoy es algo muy válido. Interesante. Aquí todos están anonadados, ¿no? ¿Se la sabían? No. Bueno, Jaime, ha sido un placer, un gusto tenerte acá en este lindo café Time and Coffee y en esta linda tarde lluviosa tarde, Sucrense, que son para mí las mejores. Esperamos tenerte próximamente acá cuando quieras, cuando gustes y gracias. Espero que en esta carrera política, si se puede decir, te vaya excelente. Cómo va en la carrera depende del apoyo que se tenga. No es un tema que se hace solo, no existe. Es más, yo no creo. No sé si me han escuchado decir, y yo lo repito, por más que uno tenga la capacidad, no se trata de querer ser el presidente, sino de poder ser el presidente. Y hay una gran diferencia entre los dos. Antes de retirarnos, necesito hacer esto. ¿Habrá bloque liberal en camino? Yo creo que haya un bloque liberal y se está moviendo inteligentemente en estas aguas turbias, tenebrosas, oscuras de la politiquería. Y eso hace que el trabajo del liberalismo en el ámbito político sea mucho más complejo que la labor y el trabajo del político tradicional que está acostumbrado a moverse en esas aguas. Lo complejo a veces de meterse en el barro con los cerdos es que a los cerdos les gusta, a ti no. Sí. Bueno, al que entendió, entendió. Muchas gracias, Jaime. Un gusto tenerte aquí. Gracias a ti. Gracias, Vic. Hasta luego.